Ok, chicos, bueno, el tema del día de hoy en Historia Universal se titula El fascismo italiano. La semana pasada ya habíamos visto el periodo de entreguerras, ¿cierto? Un ratito para ingresar a Isabela Coronel. Ya. Entonces, chicos. Entonces, les decía, ¿no? Hoy día vamos a ver el fascismo italiano. A ver, para empezar, chicos, el fascismo italiano se estableció en Italia, ¿no? En aquellos tiempos, Italia estaba, al igual que toda Europa, en una severa crisis económica tras la Primera Guerra Mundial. A eso hay que agregar el contexto de que estaba en pleno auge la fundación de partidos socialistas, con el triunfo de Lenin en la antigua Rusia y la fundación de la Unión Soviética. No era poco común en que todo el mundo se fundaran partidos socialistas, a imagen y semejanza del partido bolchevique, el Partido Socialista de Lenin en el Perú, haciendo un poco de historia del Perú. José Carlos Mariátegui había fundado justamente el Partido Comunista Peruano, ¿ok? Entonces, tenemos eso y también debemos de sumar de que Italia era gobernada por una monarquía parlamentaria. El rey era Víctor Manuel III, de la dinastía Saboya, el cual tenía graves dificultades para poder estabilizar su país. Estabilizar no solamente desde el punto de vista económico, que había inflación y desempleo, sino también desde el punto de vista social. Ya habían huelgas, habían expectativas o temores de que haya una revolución de los obreros, de la clase media, de la clase trabajadora, instaurarse un gobierno socialista. La burguesía, los empresarios temían esta revolución. Y más aún, en Italia se vivía un ambiente de rechazo, de fastidio hacia sus antiguos aliados, los ingleses y los franceses. ¿Y a qué se debía esto? Cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, Italia formaba parte de la Triple Alianza, es decir, había firmado un pacto con la Alemania, con el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano. Pero la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia, lo convencen de que abandone a la Triple Alianza y se pase al bando de ellos. A cambio, le prometieron que terminada la Primera Guerra Mundial, le iban a dar territorio, le iban a favorecer. Pero cuando se firma el Tratado de Versalles, con el cual prácticamente concluye la Primera Guerra Mundial, Italia vio muy poco premiada su participación y eso provocó en este país, en su sociedad, ese resentimiento hacia los ingleses y franceses. Así que rebobinando el contexto de la Italia de la posguerra. 1. Crisis económica. 2. Monarquía parlamentaria con un rey casi estéril para poder solucionar los graves problemas que aquejaba su nación. 3. El temor de la revolución socialista, siguiendo el modelo soviético. 4. La burguesía más preocupada que nunca frente a esa posibilidad de que se imponga un gobierno socialista. Y 5. Ese ambiente de rechazo frente a los ingleses y franceses, a los cuales los consideraban los italianos como que los habían traicionado. En esas circunstancias es que va a emerger la figura de una persona que en su juventud había abrazado el socialismo, era un idealista en su juventud del socialismo. Me estoy refiriendo a Benito Mussolini, el cual va a fundar un partido político llamado los Fasci de Combatimiento o Fascios de Combate. Este personaje, ¿no? Que tiene una gran elocuencia, una gran capacidad de oratoria, comienza a ganar mucha popularidad, ¿no? Primero en Roma, la capital, pero para ello necesitaba el financiamiento de los grupos de poder, de la sociedad comercial, o sea, de los empresarios, de la burguesía, los cuales lo van a ver como una figura fuerte, una figura que los va a defender frente al socialismo, y lo van a empezar a financiar para que él haga grandes campañas, grandes concentraciones populares, manifestaciones, se pegan sus rostros, sus afiches por toda Roma, y así es como se va ganando el apoyo de la burguesía y el apoyo popular, que lo veían también como una persona que prometía recuperar a Italia, sacarla de la crisis, que iba a evitar que se instaure el socialismo en Italia. Eso le convenía a la burguesía sobre todo, ¿no? Y tú dirás, pero Mussolini que quería ser presidente. No, recuerda que Italia era una monarquía, o sea, gobernaba un rey, Víctor Manuel III.
Pero era una monarquía parlamentaria, es decir, gobernaba un rey, pero también había un parlamento, o sea, un congreso, cuyos integrantes eran elegidos periódicamente por el pueblo italiano. Y entonces el Partido Fácil y Combatimiento de Mussolini comenzaba a tener cada vez más seguidores, más simpatizantes, y en las elecciones va ganando cada vez más miembros ante el Parlamento italiano. Era tanto el poder en las masas de Mussolini que lo llevó a que simplemente el 28 de octubre de 1922, fecha histórica importante para la historia italiana y también para parte de la historia universal, repito, 28 de octubre de 1922, Mussolini organiza la gran marcha sobre Roma, la marcha sobre Roma. Es decir, ¿qué consistió esto? Una gran movilización, centenas, miles de personas en las calles de Roma, lideradas por Mussolini, salen a exigir al gobierno del rey Víctor Manuel III que lo nombre a él canciller o primer ministro de Italia. Y eso significaba que él iba a ser el hombre después del rey en el poder. El poder tras las sombras. El rey iba a mantener su cargo, pero Mussolini iba a ser prácticamente el que haga y deshaga de la política, de la economía y de la sociedad italiana. El rey, temeroso de que si evita esto, si es que no le da a Mussolini el poder, puede ocasionar una guerra civil, prefiere darle el poder a Mussolini. Y Mussolini es así como llega al poder, no derroca al rey, el rey sigue gobernando. Mussolini solamente acapara el cargo de primer ministro y él se proclama duce o líder. Sí, esa es la chapa o el apodo de Mussolini, el duce, el líder de Italia. Una vez él en el poder, ya no tiene miramientos para nada, no tiene límites, porque tiene el apoyo del parlamento, tiene el apoyo del ejército, del pueblo y sobre todo de la burguesía. Ya nadie lo puede detener. El rey era una figura decorativa y él hace y deshace de Italia. Comienza a militarizar, comienza a una política expansionista, sobre todo en el norte de África, comienza a perseguir a los opositores, anula la democracia, no permite que haya ningún partido político salvo el suyo, los socialistas son eliminados, concentra todo el poder, o sea, como que se constituye una dictadura, ¿sí? Ese es el fascismo italiano, que va a ser admirado por Adolf Hitler, ¿no? Y eso ya lo veremos la próxima semana, con el nazismo alemán, ¿ok? Antes de dar por terminada esa parte, quiero, como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, compartir algunas imágenes justamente de este tema, ¿no? Un ratito. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Acá está, fascismo. A ver, unas imágenes sobre el tema del día de hoy para complementar o profundizar lo que les he hablado. A ver, un ratito, ahí está. Chicos, ustedes tienen que tener por cultura general una imagen de quién rayos fue Mussolini, ¿no? Ese es el rostro de Mussolini, ¿no? Célebre por su camisa negra, ¿no? Y todos sus partidarios también usaban camisas negras, los camisas negras, ese es Mussolini, ¿no? Una fotografía de la época, mira la multitud que lo acompaña en esta manifestación, ¿no? Miles. A él lo amaban los italianos, pero luego su propio pueblo lo va a matar. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia estaba siendo derrotada junto a sus aliados, los nazis, es muerto a golpes y a balazos cuando intentaba huir de Italia. Eso lo haremos después, ¿no? Entonces tenemos la imagen de Mussolini cuando tiene todo el poder, ¿no? La marcha sobre Roma, mira, este es Mussolini, ¿no? Calvo él, no seguido por toda la cúpula del partido fascista, los camisas negras. Acá otra fotografía de los camisas negras. Este es el rey Víctor Manuel III de la dinastía Saboya, que le va a dar el poder. No confundir con Víctor Manuel II, el que lideró la unificación italiana, ¿te acuerdas? La unificación italiana, Garibaldi, el conde de Cavour. Este fue Víctor Manuel II, el rey de Cerdeña, Piamonte, que luego se convierte en el rey de Italia. Este es Víctor Manuel III. Ah, ya lo que me estaba olvidando, ¿no? Mussolini ya en el poder firma con el Papa Pío XI el Concordato de Letrán. Con ese documento, Italia cede parte de su país, parte de su territorio al Vaticano, para que se cree el Vaticano. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, ¿no? El Vaticano. Y entonces Italia le da una parte de eso. ¿Por qué lo hizo Mussolini? Para ganarse la simpatía de los católicos. Italia es uno de los países más católicos de Europa, ¿no? Junto a Francia y, cómo no, España, ¿no? Entonces es el Concordato
de Letrán, el Concordato de Letrán, donde, repito, se crea el Estado Vaticano.